Todos sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy estaremos dando continuación a lo que veníamos tratando en videos anteriores. Habíamos estado viendo qué eran las integrales definidas y además habíamos visto y demostrado sus propiedades y teoremas fundamentales. Entre esos teoremas vimos el teorema fundamental del cálculo y el teorema de Newton-Leibniz. Estos teoremas son los que vinculan el cálculo diferencial, que ya ustedes vieron, con el cálculo integral. Entonces, ello nos permitía, esos teoremas nos daban la autorización, el permiso para evadir la necesidad de calcular el límite de una sumatoria para hallar las integrales definidas, que vimos que en general era una tarea ardua, compleja, en la medida que las funciones que aparecen en el integrando de la integral fueran más complejas. Entonces, a partir de ahora vamos a estar viendo diferentes técnicas que nos permitan hallar las funciones primitivas sin la necesidad de hallar el límite de una sumatoria. Y entre esas técnicas, hoy vamos a estar viendo una que es el método de integración por sustitución de variables. Pero antes de entrar en materia, en sustancia, por decirlo de alguna manera, vamos a mostrarle una tabla de integrales en las cuales aparecen las funciones primitivas de las funciones elementales, fundamentales, de alguna de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos para rápidamente irnos a estudiar el método de sustitución de variables. Entonces, aquí les muestro la primera hoja de la tabla y podemos observar varias integrales, ¿verdad? Y sus funciones primitivas. Observen que en todos los casos es obligatorio poner una letra C más C. Esa C es una constante, es una cantidad constante, ¿verdad? Que acompaña a una función primitiva determinada. Esa función primitiva más una constante, cuando ustedes la deriven, va a dar como resultado el integrando. Por tanto, esta función primitiva más esta constante da como resultado una nueva función primitiva. A estas integrales observen que no tienen los límites de integración, no tiene ni el límite inferior ni el límite superior de integración. A estas integrales se le llaman integrales indefinidas, porque están indefinidas en el valor de una constante. ¿De acuerdo? Ahora les muestro la segunda hoja. Obsérvenla, les doy unos pocos segundos para que la observen. Esto es un video, pueden retroceder, avanzar, detenerse en el momento que así ustedes lo decidan. Por lo tanto, solo las voy a dejar esas hojas en pantalla el tiempo indispensable. Veamos ya la tercera y última hoja. En total son 15 integrales a las que le estamos mostrando su primitiva. Estas integrales o esas primitivas se pueden por simple inspección, o sea, hallando la primera derivada de esas funciones primitivas, ¿verdad? Tanto en estas que muestro ahora como las que ya mostré, ustedes pueden comprobar que su primera derivada va a dar como resultado la función que esté dentro del símbolo de integral. ¿De acuerdo?
eso se los dejo de tarea, ya ustedes saben derivar, porque ya vieron cálculo diferencial y por lo tanto, pues no le costará mucho poder comprobar que efectivamente se cumplen estas igualdades, ¿verdad? Comprobar que en todos los casos estas funciones que están a la derecha del signo igual es la función primitiva de los integrandos correspondientes que aparecen dentro del signo de integral que está a la izquierda del signo igual. Entonces, pasemos ya a el método de integración por sustitución de variables. Supongamos que tenemos la siguiente integral. Aquí la variable de integración es x. Para integrar, o sea, la integral, hacer la integración de esa integral, consiste en hallar la función primitiva de esta que tenemos aquí en el integrando. Pero supongamos que esa función, ¿verdad? No podemos determinar su función primitiva de manera directa. No aparece en ninguna de las integrales que les mostré en la tabla. Entonces, por ser esta una función pues más compleja que las que aparecen en la tabla. Entonces, ahí es donde vamos a estar aplicando el método por sustitución de variables, que va a consistir en sustituir la variable x por una función que depende de otra variable cualquiera. En este caso la simbolicé esa otra variable con la letra t. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar primero antes de pasar a ocupar el método en sí mismo? Tenemos que demostrar que haciendo esa sustitución nosotros vamos a poder hallar esta función primitiva, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. O sea, vamos a poder reducir esta integral original en una o varias integrales que sí se puedan hallar su primitiva de manera directa. ¿De acuerdo? Entonces, pero para ello tenemos que demostrar lo siguiente. Vamos a hallar esta integral de acá. Donde está la x, ponemos pues aquella función por la cual fue sustituida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Ponemos esto acá. Y aquí vamos a poner la primera derivada de esa función phi en t de t. Fíjense que aquí la integral, la variable de integración es la x, aquí la variable de integración es la t. Esto como resultado nos tiene que dar también una función primitiva que le llamé phi en t. Y hay que demostrar que estas dos funciones son iguales. Si demostramos que esas dos funciones son iguales, lo que estamos demostrando es que haciendo una sustitución de variables, vamos a obtener como resultado una nueva integral. Esta integral de acá, ¿verdad?, es la que resulta de sustituir en esta integral de aquí esta función, ¿verdad? Y entonces tenemos que demostrar que el resultado de la integración de esta nueva integral que da como resultado sustituir la variable en la integral original, ¿verdad?, nos va a permitir hallar una función primitiva de manera más simple y que esa función primitiva que se obtiene como resultado es igual a la que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esa demostración, vamos a demostrar eso. Primero vamos a suponer que esta función por la que sustituimos a la x es continua, diferenciable, o sea que se tiene derivadas y además de ello que existe su función inversa. Si eso es así, se va a cumplir lo siguiente.
se va a cumplir esto que les voy a mostrar. O sea, si bien la función x, o sea, x es función de t, t también es una función de x. Entonces, se va a cumplir esta relación. Bien. Entonces, por otro lado tenemos lo siguiente. Si f es la función primitiva de f en x, de f minúscula en x, quiere decir que su primera derivada tiene que ser igual a f minúscula, que es el integrando de la integral original que pusimos. Mientras que phi en t, la primera derivada de ella, tiene que ser igual a todo lo que está en el integrando de la integral que dio como resultado, del integrando de la siguiente integral. ¿Verdad? Observemos, vean, ¿lo ven? El integrando aquí es, en este caso, esto que tenemos aquí, que coincide con lo que les acabo de escribir, vean. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que demostrar que esta función y esta función son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar esta función en x, pero como esta función es de t y t depende de x, o sea, esta función de aquí es una función de t, pero t ya vimos que también depende de x, por lo tanto vamos a hallar esa derivada y tenemos que para ello aplicar la regla de la cadena de la derivación. Por lo tanto sería de phi en dt por dt de x. Pero recuerden a quién era igual esto. Esto era igual a 1 sobre phi prima, o sea, la primera derivada de phi en t. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Véanlo. Aquí lo pueden observar. Entonces, teniendo en cuenta eso, y además que esta otra parte es igual a f phi en t, phi prima en t, ¿qué vamos a tener? Pues simplemente vamos a tener lo siguiente. Por 1 sobre phi en t. Es este producto que nos aparece acá. O sea, este producto que aparece aquí es esto por esto otro. Entonces, esto se va a simplificar con esto porque son iguales. Y nos va a quedar, al fin de cuentas, f como función de phi en t. Pero esto, al fin de cuentas, es f en x. Porque esta función de aquí es igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, con ello hemos demostrado que de phi en dx es igual a f en x, pero teníamos que también f de x era igual a f en x, lo que quiere decir que phi efectivamente es igual a f, y eso era lo que queríamos demostrar, porque ahora ya sabemos que haciendo una sustitución de variables vamos a poder hallar la función primitiva f mayúscula en x, ¿verdad?
a través de hallar esta función phi de t. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que procurar es hacer la sustitución de variables adecuada. Aquella que nos conduzca a una nueva integral, ¿verdad? Pero que sea más simple de hallar su función primitiva que la integral original. Entonces, para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí les traigo un ejemplo que es el siguiente. Sería integral de la raíz cuadrada del seno de x por el coseno de x de x. Como ven, si buscan en la tabla, esta función pues no aparece su primitiva, porque no se puede hallar directa, de forma directa, porque esta función pues ya no es una de las funciones elementales a las que se le puede hallar su función primitiva de manera directa y fácil. Por lo tanto, hay que transformarla en alguna otra integral para que el integrando que resulte sea posible entonces hallarle su función primitiva de manera directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Tenemos que hacer alguna sustitución. Y entonces, la sustitución que podemos hacer es la siguiente. Veamos que en este caso se tiene que la primera derivada del seno de x con relación a x sabemos que es igual al coseno de x, porque la primera derivada del seno es la función coseno, y de ahí tenemos que el diferencial de el seno de x sea igual a coseno de x por dx. Pero observen que esto que está acá coincide con esta parte que tenemos acá. Por lo tanto, podemos sustituir esto, esta parte de aquí, ¿verdad? No, es igual a ¿quién? Al diferencial del seno de x. Y eso es igual a esto que está aquí, por lo tanto, se puede sustituir. O sea que yo aquí, en lugar de poner esto, puedo poner su equivalente, este que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. O sea, nos quedaría la siguiente integral. Raíz cuadrada del seno de x por el diferencial de seno de x. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer la siguiente sustitución. En lugar de poner la función seno de x, vamos a igualarla a una variable determinada. Y vamos a llamarle. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Donde quiera que esté seno de x, vamos a poner y. Entonces, nos queda la siguiente integral. Raíz de y de y. Esta integral ya la conocemos, porque esto es lo mismo que decir integral de y a la 1/2 de y. Y esta integral la conocemos, es la primera que aparece en nuestra tabla. Integrando esa función y a la 1/2 de y, pues eso nos queda que es y a la 1/2 más 1 sobre 1 más 1/2, es lo mismo, 1/2 más 1 que 1 más 1/2, más cierta constante. Entonces, eso nos quedaría y a la 3/2 sobre 3/2
más esa constante, y poniendo eso algo más bonito, pues nos quedaría de esta manera. Esa sería la función primitiva de esta integral, que como ven la pudimos hallar de manera directa. Ahora tenemos que hacer la sustitución a la inversa, o sea, todo esto es igual a 2/3, y donde está y debemos poner aquello por lo que habíamos sustituido, o sea, seno de x es igual a y, y entonces aquí tenemos que es seno, ¿verdad? Vamos a echarle una borradita para que nos quede más bonito, y entonces sería seno al cubo de x, de la función x, o sea, raíz del seno al cubo de x más la constante. El resultado final, recuerden que nosotros estábamos hallando la función f mayúscula en x, y por lo tanto esa tiene que ser una función de x, que es la variable de integración de la integral original. O sea que ustedes van a aplicar el método de sustitución de variables, pero al final, cuando hallaron la función primitiva en función de la otra variable, tienen que echar para atrás todas las sustituciones hasta lograr que le quede en función de la variable de integración de la integral original, que en este caso era de x. A veces hay que aplicar el método de sustitución de variables múltiples veces, ¿verdad? Y entonces hay que hacer múltiples sustituciones de variables. Y esas sustituciones de variables hay que ponerlas a la inversa luego, ¿verdad? Hasta lograr siempre que la función primitiva de la integral original esté en función de la variable que originalmente era la variable de integración. Entonces, con esto, ¿verdad?, vamos a darle conclusión a la clase. Con esto terminamos el video. En próximos videos seguiremos resolviendo ejemplos del método de sustitución de variables. Entonces, les doy las gracias por la atención que me han prestado. Los invito a que vean los siguientes videos, y si les fue de utilidad, pues like, y como siempre los invito también a que se suscriban al canal. Sin más, pues me despido de ustedes por hoy. Chao, hasta luego, nos vemos.